Hola. Bueno, buenas tardes. Como siempre, bienvenidos a nuestra casa. Gracias por estar acá. Se supone que los viernes a la tarde tratamos de no hacer operaciones o lo menos que podamos, pero dadas las circunstancias y teniendo en cuenta estos cambios profundos que se han dado, con el nuevo control de cambios que se ha aplicado a partir del día 2 de septiembre, nos vimos en la necesidad de intentar llevar un poco de claridad exclusivamente sobre lo que está vigente, y contar todavía lo que sabemos que no está actualizado o previsto en cuanto a las excepciones que también nos van a explicar. Quiero también saludar a la gente del interior. Sabemos que hay muchos que están conectados y esperemos que esto sea de utilidad porque estamos hablando nada más y nada menos que de control de cambio de operaciones, hoy fundamentalmente de exportación, que va a ser un tema por unos cuantos días, suponemos un tanto complicado porque la normativa todavía no es clara, se ha ido modificando en el día a día y se han generado dudas que estamos intentando interpretar y despejar lo más rápido posible, sobre todo en cuanto a la normativa escrita. Hoy están presentes la contadora Mónica Murno, amiga de la casa, quien nos va a dar gentilmente también una visión, digamos, un poco más aduanera sobre lo que está pasando. Nuestra asesora, reciente asesora y muy bienvenida a la casa, gracias. Por cierto, Silvana Gómez, especialista en bancos y cambios, y bueno, Gonzalo Oroño, ya conocido por todos nosotros, nuestro asesor normativo. Señores, tenemos mucho para charlar, esperemos aprovechar muy bien esta tarde. También sabemos que en algún momento contamos con la presencia de otro asesor acá, el contador Miguel Galeano, que seguramente en algún momento vamos a requerir por ahí de alguna data de él. Bueno, les agradezco mucho y los dejo en presencia y en la palabra de los disertantes. Gracias y buenas tardes. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Estamos bien? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar hoy en este encuentro. Es viernes, estamos todos cansados. Fue una semana complicada. Pero la idea para mí de este encuentro es no perder más tiempo en tanto a lo que está vigente, en las medidas que vamos a poder revisar en el encuentro de hoy. Estamos a la espera de nuevas reglamentaciones, de nuevas normas que completen lo que ya está vigente, pero nosotros tenemos que operar. Tuvimos que operar toda la semana, oficializar, hacer pagos y cobros desde el exterior y eso es lo que nos pone ahora a trabajar un poquito con más ritmo hasta que esté clarificado el escenario. Así que bueno, vamos a revisar tanto el decreto como las normas, vamos a poder buscar aplicación en los dos escenarios de importación y exportación-importación y les pido si pueden tomar nota de cualquier duda que ustedes tengan en caso de que vayamos avanzando con las presentaciones y quede alguna duda, en el final vamos a hacer algunas preguntas, pero quizás con el correr de las pantallas vamos a ir aclarando y no hacemos una interrupción constantemente porque si no nos llegaríamos y nos quedaríamos acá hasta la noche. Así que bueno, tomen nota, cualquier duda que tengan las vamos a tratar de completar al final. Bueno, lo primero que tenemos es el domingo 1 de septiembre un decreto de necesidad y urgencia donde se establece de manera transitoria y extraordinaria hasta el 31 de diciembre del 2019 ciertas medidas para controlar y acelerar el proceso de ingreso de divisa a la Argentina. El decreto lo que hace es darle el pase normativo al Banco Central para que establezca las reglamentaciones y pautas en función de la normativa cambiaria. No puede, desde el Ejecutivo, marcar todas las normas. Como hasta el momento teníamos, sin esta flexibilidad que veíamos viendo, la falta de control o la falta de restricciones, a partir de ahora nos vemos cambiando tanto en los permisos de embarque como en el acceso al mercado de cambios y es por eso que la norma nos marca en la 6770 el primer encuentro con los puntos que están allí detallados para poder ver de qué forma vamos a empezar a operar a partir del 2 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo primero que se indica? Es el plazo y el seguimiento de ingreso de divisas en las exportaciones. También lo que tenemos es, dentro de las, después vamos a ver puntualmente en las exportaciones, este es un resumen de la norma, ¿sí? Ahora vamos a pasar puntualmente en cada caso en importación y exportación. Lo que tenemos también es en el seguimiento de importaciones,
aparece nuevamente el control documental, es decir, los bancos ahora intervienen en la operatoria cuando hasta hace una semana atrás podíamos acceder al mercado de cambios sin la necesidad de presentar documentos. Entonces ahí veníamos trabajando tanto con las empresas como los despachantes sin tener esta necesidad de verificar, por ejemplo, forma y condiciones de pago. Uno podía establecer 100% anticipado, 100% diferido, 30, 70, pero ahora es muy importante revisar este concepto porque para el acceso al mercado de cambios vamos a tener que tenerlo en cuenta porque no podemos precancelar esta situación en el caso de las importaciones. Entonces, si tenemos una condición de 100% diferido a 10 días de la fecha del BL, yo no me puedo adelantar a esa condición. Falta aún todavía qué pasa en los documentos que ya están en Argentina, que ya se hizo esa nacionalización y no dice nada. Entonces ese documento está consularizado en el exterior y no tenía ninguna condición de pago. Entonces nosotros no podemos ir a modificar un suceso ya hecho, consumado, es un documento cerrado y no dice nada. Entonces va seguramente en los próximos días a establecerse qué va a suceder con esos documentos para que se pueda acceder al mercado de cambios, porque la mercadería ya está acá y la condición es cancelar esa obligación. También lo que tenemos una separación y que hace mucho ruido no solo en la operatoria de comercio exterior, sino en el común de la sociedad, es el acceso al mercado de cambios para personas humanas y para personas jurídicas. Entonces, algunas consideraciones es que la gente tenga un límite, un umbral para poder hacer atesoramiento. Perdón, ¿qué pasó? Para el atesoramiento tiene algunas restricciones, entonces las jurídicas no pueden acceder para el atesoramiento y las personas humanas sí, pero con un tope, que son los $10.000 mensuales. Entonces, este tipo de umbrales que ahora vamos a tener que ver, todo lo que esté por fuera de lo que está normado va a llevar previa conformidad del Banco Central. No significa que no se pueda, significa que llevaría una previa conformidad, un análisis previo para esto. Y un punto que está haciendo bastante ruido es que la norma publicada, la 6770, indica el caso de vinculación, esta distinción que hace entre una empresa vinculada y la que no lo es por el tema del seguimiento de ingreso de divisas. Entonces, la resolución 57 del año 2016 indica ciertas posiciones arancelarias, llamadas comúnmente commodities, donde la obligatoriedad de ingreso de divisas es más rápido que del resto de las mercaderías, tiene 15 días corridos y las empresas vinculadas también lo tienen. No se desesperen que ahora vamos a ver qué es una empresa vinculada porque es el ranking número 1 de las dudas de esta semana. ¿Qué pasó con esto? En la 6776, ya que estábamos con muchas dudas el día lunes y el día martes, los bancos no pudieron de la noche a la mañana establecer el nuevo mecanismo de documentación y de seguimiento porque no estaban los sistemas operativos funcionando. Entonces, de este modo, aunque tengamos que cargar un boleto de compra o de venta en carácter de declaración jurada, no se podía establecer de manera inmediata el control documental ni la vinculación que tendríamos que declarar en el concepto que la persona que se acerca al mercado de cambios tenía que aprender rápidamente todo lo que tenía que hacer, documentos, acceso, vinculación. Entonces, esta norma lo que pretendió fue aclarar algunas dudas que se le fueron manifestando al Banco Central. ¿Qué es lo que indica básicamente? Que en todas las normas anteriores siempre estuvimos hablando de fechas de cumplido de embarque en lugar de oficialización, porque si no nos empezaría a correr el plazo de la obligatoriedad de ingreso de divisas. Entonces, ¿qué vamos a aclarar en este aspecto? La fecha es la del cumplido de embarque. Entonces, nosotros tenemos una fecha de oficialización el día 1 y la fecha del cumplido de embarque el día 5. Bueno, a partir del día 5 empieza a correr esta obligatoriedad de ingreso de divisas. Así que tengan presente que vamos a mirar fechas de cumplido y así es como impacta también en la base de AFIP y en la base del Banco Central. Respecto a lo que tiene que ver con vinculación, define y aclara la 6776 que el criterio de la definición para establecer qué es vinculado y qué no es vinculado nos pide que vayamos al punto 122 de la norma,
con la denominación de grandes exposiciones al riesgo de crédito, que tiene su base en la 6599 y en el texto ordenado de la 6620. Pero ¿qué nos encontramos ahí? Nos encontramos que como título, si vamos al punto 122, habla de vinculación con la entidad financiera. El título nos marca esta frase, vinculación con la entidad financiera. Entonces todo el mundo lo que dice es, yo accedo al mercado de cambios y no tengo vinculación con la entidad financiera. Yo no soy nadie del banco, no soy accionista del banco. Pero el Banco Central lo que pretende establecer en este criterio de definiciones es que no hay una norma precedente, una norma cambiaria precedente, para que encontremos la definición. Sí la encontrábamos en la RG 1122 de AFIP, donde siempre cargábamos en las oficializaciones y podíamos establecer este vínculo porque AFIP sí tenía una resolución, pero el Banco Central tiene una definición para establecer el vínculo, pero lo tiene en las grandes exposiciones al riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que definir nosotros para identificar cada empresa si es o no? ¿Se escucha? Sí. Si es o no una empresa vinculada con la otra? Tenemos 4 criterios para darnos cuenta. Si tiene un ejercicio de control una sobre la otra, si tiene personas vinculadas, en qué porcentaje, o en el caso de que no establezca ninguna relación, porque la declaración puede estar vencida o desactualizada, también se considera la vinculación. ¿Qué es lo básico para esto? Siempre las empresas que van a declarar les va a decir a ustedes, yo voy a oficializar una destinación, la empresa puede identificar con este criterio si está vinculada o no. Los casos más simples de darnos cuenta es cuando es una sucursal y una casa matriz. Claramente tenemos un rol de vinculación y AFIP así también lo establece. Lo que sucedió ahora es que se unificó básicamente el criterio. Siempre AFIP tenía una forma de verlo, Aduana tenía una forma de verlo y Banco Central tenía otra. Ahora se unifica este criterio llevándonos a todos al mismo punto, al 122. Entonces les pido que quiten el título de tengo vinculación con la entidad financiera y reemplacen esta idea como definición con el resto de las consideraciones. Todo lo que se establece en ese punto nos marca la relación, el vínculo o qué perjuicio o qué situación de control puede tener uno sobre el otro en la toma de decisiones, en los votos que se ejercen en las asambleas. Ahí es donde podemos identificar el rol de vinculación. Pasando a lo que es, sí. Bueno, espera que si no nos escucha la gente que nos sigue en el interior. Hola. A ver, en este punto quiero saber lo siguiente. Hasta ahora entonces recién comentabas que los conceptos de vinculación, en realidad estaban los llamados precios de transferencia, que la 1122 establece lo que se entiende por vinculación. Correcto. Y eso lo establece la AFIP. Que no es lo mismo que lo que la aduana entiende por vinculación, que también ahí juega otro criterio, ¿verdad? Que tiene que ver con el código aduanero propiamente. Sí. Ahora aparece un tercer elemento que es concepto de vinculación. Que es concepto de vinculación a partir de lo que el Banco Central entiende por vinculación. Bien, le hago un stop ahí. ¿Sí? Si usted entra a hacer ahora algún tipo de oficialización de una destinación, se va a encontrar con la leyenda que dice que se unifica el criterio del 122. O sea que antes tenía un cartel por la RG 1122 y ahora ya tiene el cartel de vinculación que unificó este criterio, y la pregunta que le hace directamente es si dentro del punto 122 se considera o no vinculada. O sea que ahí ya no tenemos más dudas. Ahora cuando llegamos al final, que vamos a ver las pantallas, vamos a llegar exactamente a esa pregunta. La va a ver en la pantalla. Yo tengo acá la pregunta, pero no alcanzo a ver que unifique el concepto. Simplemente pregunta en relación, usando justamente los términos del comunicado. Usa los términos y dice, ¿se considera vinculada por el 122, sí o no? No hay mucho más que establecer. Entonces, si leemos ese punto, podemos establecer el criterio y la definición, y ahí el declarante, que en realidad es la empresa que sabe que tiene o no la vinculación, tendría que decirnos sí o no. ¿Me quería decir algo? Sí. Los 4 puntos que están remarcados en Sí. la pantalla, en realidad se vincula a lo que dice el GATT, a vinculación de Correcto. acuerdo al GATT, Sí, que también. es aduanero.
deberíamos entonces interpretar que lo de vinculación en cuanto al Banco Central es lo mismo que aduana dice en relación a la valoración del GAT. A ver, el criterio, lo que Argentina también está tratando de establecer a nivel internacional, porque lo que decía el señor recién, en tanto a precios de transferencia, hay un criterio a nivel mundial de todos los países que adhieren. Entonces, cuando hablamos de una declaración de precios de transferencia, también hablamos de una estandarización del criterio, porque si no, cada fisco de cada país tendría que estar verificando, y yo tengo una casa matriz con un montón de sucursales, y lo que se establece ahora, que Argentina está pronto a incorporarse, es la presentación país por país. Entonces, dentro de esa consolidación de información, los precios pactados y transacciones que se llevan a cabo en el comercio exterior entre partes vinculadas no tendrían un precio diferente que entre partes independientes. Por eso es que estas presentaciones marcan todas las posiciones arancelarias, todos los precios negociados, y esto es lo que se trata a través de la unificación de criterios, GAT, aduana, Banco Central, es llevar todo al mismo sentido. Ya, pues nosotros, si no, deberíamos estar constantemente viendo cuál es el criterio de cada uno. El criterio como despachantes, para mí una empresa vinculada es la que cumple con esas cuatro, con alguna de esas cuatro. Exacto. No recuerdo si hay alguna otra más. Acá está resumido. Realmente poner en una filmina todos los conceptos era complicado. Yo los invito a leerlo porque van a poder encontrarlo siempre y cuando saquen la idea de que en el texto dice vinculado con la entidad financiera. Claro, es eso no nada es más. así, sino entre empresas. Correcto. A ver, voy a hacer una aclaración. Sí, todos sabemos que tenemos una definición de vinculación de acuerdo al GATT, que la utilizamos para las importaciones. Sabemos cómo analizamos la vinculación en la exportación, cómo aplicamos el artículo 742 con un concepto más amplio, que es el concepto de independencia, donde para ver si el comprador y el vendedor son personas independientes, entre otras cosas analizamos la vinculación. Esto es aduanero y tiene la finalidad de la determinación de una base imponible, ¿bien?, para la percepción del derecho de importación o de exportación ad valorem. Esa es la norma de vinculación que utilizamos en la aduana, tiene esa finalidad, ¿sí?, porque tanto el acuerdo como el código lo que buscamos es la definición de la base para el derecho ad valorem. Para esas son las definiciones. Ahora, en lo que aquí estamos viendo, hay una definición que da el Banco Central, y es a esa definición a la que nosotros debemos remitirnos. Ustedes me podrán decir, si leemos, yo les sugiero la lectura de la comunicación A6599 y la norma posterior. La 6620 es el texto ordenado, pero es la base, es la misma norma. En el punto 122, ustedes van a ver una definición amplia, realmente es amplia, y van a encontrar distintos supuestos y van a encontrarse también con una definición de la influencia controlante, ¿sí?, lo que para nuestra ley de sociedades comerciales es influencia dominante. El banco la llama como influencia controlante y los supuestos son similares. Y se van a encontrar con eso, con que hay casos donde coincide, la definición es muy parecida, se asemeja mucho. Y aparte tenemos la definición de la RG 1122, que es a los fines del impuesto a las ganancias. Ahí estamos con otro impuesto, con otra definición de base. ¿Bien? Esto es lo que nos pasa, bueno, lo que nos pasa hoy, lo que estamos viendo hoy, y esta es una historia repetida, porque esto ya pasó antes. Ya antes, en nuestra experiencia previa de control, también teníamos estas definiciones, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que la comunicación 6776 es una aclaración puntual que nos ha dado. Para entender vinculación hay que remitirse a este punto de esta comunicación, y es ahí donde nosotros tenemos que ir. Es en base a eso. Mónica,
Mónica Silvana, a ver si entendemos y creo que queda claro. Dice, esta definición de valor es al solo efecto del plazo de ingreso de divisas. Claro. Nada más. Después la definición de esta definición de vinculación. Después tenemos la definición de vinculación de la 1122 o la definición del GAT a los efectos de la valoración aduanera, que es la determinación del valor imponible, que son cosas distintas. Son distintos. Pero esto únicamente lo tenemos que tener en cuenta cuando nosotros le preguntamos a nuestros clientes si están vinculados para cumplir con el plazo de ingresos. ¿Es correcto? Sí. Tiene otra salvedad también el tema de la vinculación, que en las importaciones para el acceso al mercado de cambios, en toda la suma de entidades financieras, las empresas vinculadas no pueden superar los 2 millones de dólares negociados. Entonces, si bien en el despacho de importación uno tendría que poner si es vinculado o no, tiene otro control dentro del acceso al mercado de cambios que las entidades financieras deben verificar si el declarante, dentro del formulario de cierre de cambios, es decir, en una declaración jurada, indica si es vinculada o no es vinculada. En eso lo que va a haber es un contador hasta que se llegue a los 2 millones de dólares mensual, y ahí, si supera ese monto, no significa que tiene una restricción, significa que lleva una previa conformidad del Banco Central para poder superar ese monto. Así que sería por los dos caminos que vamos a mirarlo, por el tema de exportaciones para el plazo de negociación de ingreso de divisas y por el tema de importaciones por esto que les comento del acceso al mercado de cambios. Sí. Una preguntita. No, creo que me escuchan. Ahí habla de porcentajes de votos. Sí, porque habla la norma lo que habla es del 25% o del 50% en función de cómo ejerce el control sobre el otro. Entonces, como para resumirlo, lo que quería era mostrar que revisen el tema de los porcentajes, porque en realidad no es lo mismo que dentro de una asamblea una persona, porque aparte habla en segundo grado de cónyuge también o conviviente, pueda estar dentro de esa asamblea con un porcentaje del 30%, del 50% para tomar decisiones y es la esposa. Entonces, si es parte de la asamblea y tiene poder de decisión sobre el control y es vinculado con alguien del exterior, se considera vinculación. Por eso lo mencionaba, para que revisen exactamente el texto, planteen el ejemplo en lo que ustedes tengan que revisar con la empresa, con la persona, con el ejercicio de control que tenga uno sobre otro y filtrenlo a los ojos de esta norma a ver si consideran que hay vinculación o no. Bueno, pasando a las transferencias al exterior, un poco veníamos conversando sobre esto. Vamos a agregar que en la comunicación habla taxativamente del pago anticipado y lo que está indicando es la presentación del documento factura pro forma. Entonces, allí lo que tenemos que verificar es que se establezcan todas las condiciones en este documento, tanto del proveedor del exterior como del beneficiario, porque a partir de ahora deben coincidir. Nosotros tenemos muchos ejemplos de empresas que, sobre todo en Asia, tienen una fábrica en un lugar, otro hace la factura, otro exporta la mercadería finalmente, y ahí es donde nos hacemos un poco de lío. La norma deja claro este concepto en el pago anticipado y no permite transferencias al exterior a otro beneficiario de ese dinero que no sea el proveedor. Así que acá tenemos que dar cuidado y atención, sobre todo a las empresas que van a estar operando, porque son el contacto primero con el proveedor. Cuando llega a una situación de declarar en aduana, ya estamos con documentos definitivos, no estamos trabajando con documentos pro forma. Entonces acá está en manos de la empresa verificar esto y que no se confundan cuando hacen la transferencia al exterior, que luego pueda llegar a diferir. El contacto lo van a tener, tienen que explicarle al proveedor del exterior las implicancias que puede llegar a tener esto, porque si no, no va a poder regularizar luego la operación. Entonces, el documento dice en el membrete una empresa, abajo tiene que coincidir para que se pueda hacer la transferencia al exterior. Una semana atrás podríamos haber girado y el banco no nos iba a preguntar absolutamente nada. Entonces, a partir de ahora está claro este concepto del pago anticipado. Una vez que se hace la liquidación en el mercado de cambios, empieza a correr el plazo de 180 días para la demostración del ingreso aduanero, es decir, vamos a tener que presentarnos al banco donde hicimos esa transferencia al exterior y adjuntar, junto con el número de operación asociada al día de ese giro, una factura comercial definitiva, un documento de transporte y un ingreso aduanero. Todavía falta en este punto para explicar
algunas cuestiones que seguramente en días van a estar reglamentándose, como por ejemplo, ¿qué pasa con un ingreso a depósito? ¿Qué pasa con un ingreso a zona franca? ¿Se va a considerar o no registro aduanero? Es el ingreso al territorio nacional. Entonces, les pido que tengamos un poquito de paciencia porque de todos modos, si bien el giro al exterior se puede hacer, tenemos 180 días por delante para que esto realmente sea una infracción cambiaria en un incumplimiento. Entonces, si tenemos por delante días más, días menos, unas semanas para que se publique la aclaración, no desesperemos a tener todo clarificado en el día de hoy porque no está publicado aún. Permiso, ¿eh? ¿Te puedo hacer una pregunta? Antes de la norma estaban depositando, o sea, transfiriendo con la simple factura y a veces no sacaban ni la SIMI, los importadores. Un poquito más fuerte, no te escuché. Factura y... Antes de la normativa se estaba transfiriendo con la simple factura y a veces no sacaban ni siquiera la SIMI. Sin SIMI, decís que podías haber girado al exterior sin tramitar una SIMI. Claro. Correcto. Ahora, a partir del 2/9, entiendo que no, pero los bancos hoy no la están pidiendo. No está reglamentado tener una SIMI en ninguno de sus estados, ni oficializada ni en salida para el acceso al mercado de cambios. No puedo decirte qué es lo que va a suceder con las próximas comunicaciones, pero al día de hoy, si quisieras presentarte en un banco que está operativo y que hace transferencias al exterior, podrías hacerlo solo con la factura pro forma mientras que cumpla la coincidencia de beneficiario. Bueno, te cuento un caso. Pago anticipado, pagan el 30% antes de la normativa, Sí. van a pagar ayer el 70% y el banco le rechaza el pago. Entonces se tiene que modificar la factura y se tiene que documentar que todavía no se embarcó para que le tomen ese 70%. Correcto. O sea, cuando hablamos de anticipado no hablamos de porcentaje, puede ser el 100, el 60, pero siempre que sea anticipado. Por eso mencionaba antes cuestiones básicas de la factura pro forma. Sí. En la factura pro forma debemos indicar la condición de pago. Ujú. Si va a ser 100% anticipado, 30, 70, lo que sea, tiene que establecerse, ¿sí? Porque si no, no podemos saber cuánto es el porcentaje ni el cumplimiento. Y por otro lado, para que sea una factura pro forma y un pago anticipado, debe establecer a futuro una fecha estimada de embarque. Sí. Entonces, por eso es que si yo me quiero presentar al banco y digo que voy a hacer un pago de cualquier cosa, el banco tiene que establecer si está embarcado o no, porque después basamos esto en una declaración jurada en un código de concepto, un código de concepto B larga, Sí. B larga 05, 6, entonces si es anticipado o si es diferido. Por eso es que en la factura pro forma el banco ahora sí tiene que velar por la genuinidad de la operación, por la razonabilidad de la operación, y es por eso que están diciendo, si me genera duda, prefiero que lo modifiquen, que lo revean y te rechazan la operación hasta que se pueda dar cumplimiento. Perfecto. Los 180 días los computo desde el primer pago. ¿Qué hago? No, el pago anticipado que me indicaste recién, Sí. ese 30% inicial, fue antes de la entrada en vigencia de esta Sí, norma. pero Eso si no tú- tiene seguimiento. Si tuviera que hacer uno ahora, A partir de ahora, desde el día 2 en adelante, cualquier acceso al mercado de cambios bajo este código Sí. de concepto tiene 180 días desde la fecha de liquidación, de la primera. que es la primera. Por ejemplo, si yo tengo un 30-60 mañana, le hacen el 30%. Si pago al exterior el 30%, es el 30% de esa transferencia al exterior, va a empezar a correr los 180 días. Exactamente, los Hago 100. otro pago dentro de Sí. una semana, tiene 180 días desde la fecha de ese pago. Son pagos independientes. Cada vez que accedo al mercado de cambios, empiezan a correr los 180 días. Pero ahí dice, cuenta con 180 días corrido para regularizar el ingreso aduanero. Correcto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, transfiero mañana el 30% y en el mes de noviembre el 70%, yo le tengo que decir que los 180 días corren desde el primer pago. El siguiente pago, ¿sí? Si lo haces diferido, no lleva este criterio. No, Si lo te haces estoy en hablando anticipado. Si es 30 y 70, Sí. son 100% anticipados. Sí. Mientras que yo tenga el ingreso aduanero antes de los 180 días, lo regularizo en el banco los dos pagos Eso te con lo la entendí. misma. ¿Pero de Pero cuál del 180? primero. ¿Del primero o del último? Claro, Son dos pagos separados. no importa, es una operación. No, porque yo pagué un día el 30, Sí, otro día el 70. pero es una sola operación. Es un solo ingreso. ¿Sabés lo que Es un pasa? solo ingreso aduanero con dos pagos. Sí. Está bien, pero ¿sabes Es lo que pasa, Silvana? fotocopia de una factura, un despacho, Sí. un documento de transporte, dos giros. Pero esto Sí, pasa... pero los lo- 180 días desde el primero. Sí, Ah, eso era mi pregunta. No, está bien, ya está aclarado. sí, son
2 pagos. ¿Qué pasa si tengo diferencias? Yo presento una proforma hoy por una determinada cantidad y después por X razón, producción de productos por kilo, por ejemplo, Sí. que se hace una proforma por 10 Estimado. toneladas estimadas y mañana vienen 11 por producción o 9. Bueno, lo que la norma vigente no aclara son las penalidades o incumplimientos o diferencias. Entonces, estamos esperando que se publique el resto para poder identificar qué va a pasar con las diferencias. Lo que se hacía en las normas anteriores era primero apelar a la razonabilidad de las diferencias y tenía montos establecidos tope para poder presentar en carácter de declaración jurada que no se iba a contar con el registro aduanero por el mismo monto y la diferencia se podía bajar. Esto se los cuento a título informativo, porque hasta que no esté la norma publicada no podemos establecer cuál va a ser la razonabilidad de diferencias ni la penalidad a los incumplimientos. Por el momento se establece que una factura pro forma en un monto estimado de 10.000 y después tenemos 180 días para regularizar esa operación, seguramente nos vamos a encontrar con la norma que nos acompañe a justificar las diferencias y si son montos muy importantes, seguramente estará la penalidad del reingreso de fondos. Hasta acá, seguimos. Perdón, como Sí. penalidad del reingreso de fondos. Antes lo que se decía era, si yo giré $10.000 al exterior y nunca traje ningún despacho de importación, yo tengo la obligación No, de no, reingresar no, los fondos, claro, porque claro. no tengo documento aduanero que justifique la salida de fondos. Los pagos diferidos y a la vista, para el acceso al mercado de cambios, lo que está indicando es esto que mencionamos antes, de que en la sumatoria de la presentación en cualquier entidad financiera, las empresas vinculadas no superen los $2 millones o deberían llevar previa conformidad del Banco Central. Otro de los puntos acá que estamos esperando que se aclaren es que en los pagos vista también es un pago sin registro aduanero. Entonces, lo habitual en estos casos era contar con un plazo más corto que en el pago anticipado, porque se considera que la mercadería está viajando, está embarcada. Entonces, estamos esperando la aclaración para ver cuál es el plazo o la penalidad que tendrá la no presentación del registro aduanero. Otro de los puntos a mencionar acá es que además de la documentación, porque el banco lo que tiene que verificar ahora es la razonabilidad y la genuinidad de la operación, es que el concepto corresponda, que el documento de transporte exista, que la factura exista y que además de corresponder, lo dice taxativamente la norma, de corresponder, deba presentar el relevamiento de activos y pasivos vigente desde la última fecha de vencimiento. El que está vigente al día de hoy es el periodo cerrado al 2018, que está próximo a vencer el 30 de septiembre del 2019. En ese relevamiento se informan todos los activos y pasivos que se tienen contraídos, deudas con el exterior, y es por eso que están tratando de revisar y adecuar cómo va a ser el mecanismo de presentación ante la entidad financiera, porque el documento que emite, el comprobante que emite como presentación validada, no conforma todas las operaciones. Entonces es muy probable que en los próximos días nos encontremos con alguna aclaración sobre este punto y cuál va a ser la necesidad de la documentación o el comprobante o pantalla necesaria para acompañar al pago diferido y que el banco pueda verificar que esa importación está declarada en el relevamiento. Todo el mundo se está preguntando, ¿qué pasa con las operaciones del 2019? Esas operaciones no están incluidas en el relevamiento porque el cierre fue al 31 de diciembre del 2018, por lo cual cualquier operación posterior al 1 de enero del 2019 va a ser presentada en la declaración del año 2020. Entonces, quédense con la imagen de cierre de ejercicio, aunque el balance de la empresa no sea el 31 de diciembre, la foto, la situación, lo estático es al 31 de diciembre del 2018 con todas las deudas contraídas con el exterior. Te hago otra consultita cuando hablaste de vista. Otro caso que tenemos habitual es que por ahí hacen el 30% anticipado y el resto a la vista. En ese caso, ¿cómo nos situamos nosotros? En el caso del pago anticipado, antes dijimos que corren los 180 días desde la fecha de liquidación. Sí. Y en el caso del pago vista, recién mencionaba que todavía no está reglamentado la penalidad o la obligatoriedad de presentar el registro de ingreso aduanero, en ningún plazo lo establece, pero se sobreentiende que la mercadería está embarcada
y ese segundo pago que usted menciona, del pago diferido a la vista, también se debe regularizar, porque al momento del acceso al mercado de cambios no tenía registro aduanero para poder presentarlo. Entonces es muy probable que la norma que aclare esto que le estoy mencionando indique que deba presentar para regularizar ambos pagos al exterior con el mismo registro de ingreso aduanero. ¿Otra pregunta? Perdón, no vi. ¿Qué tal? Buenas tardes. No me quedó Buenas claro tardes. los despachos del año 2019, si yo quiero girar, porque ya me cumplió el plazo, al no estar en la que cerró en 2018, ¿puedo girar? ¿No puedo girar? Ahora íbamos a ver algunas aclaraciones respecto a lo que lleva previa conformidad del Banco Central, pero me adelanto porque ya lo estás preguntando. Ajá. Si bien podés acceder al mercado de cambios para pagar cualquier obligación que tengas no incluida en el relevamiento, Ajá. seguramente en el formulario de cierre de cambio del banco indique de no corresponder no se debe presentar. Es decir, como no está vencida y no la tengo que declarar, pondré en el tilde no corresponde presentarla. Hasta ahí estamos con la respuesta de la 6401. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en el documento factura dice páguese 365 días de la fecha de la factura y la factura está emitida en marzo? Tenemos que esperar hasta marzo del 2020 para poder pagarla, porque la norma ahora establece que no permite las precancelaciones salvo previa conformidad del Banco Central. Ajá. Entonces, lo que estamos tratando de aclarar es qué pasa con todos esos documentos cerrados, oficializados, antes de la entrada en vigencia en la norma, que no diga la forma de pago. Puede no decirla o puede tener un plazo mayor, entonces no voy a poder precancelarlo. Estamos esperando esta aclaración porque si no tendríamos un montón de incumplimientos con proveedores del exterior por algo que estuvo negociado anteriormente. Claro. Así que como tal, si la factura dice páguese 10 días del BL y el BL es de marzo, no hay ningún inconveniente en presentarse siempre que no supere los 2 millones de dólares en empresas vinculadas, no va a tener ningún inconveniente. Perfecto, gracias. De nada. Vamos a pasar a los cobros del exterior, que me parece que esto es un poco más intenso, que ha resultado de mucha consulta en la plataforma que tenemos de asesoría. El ingreso y liquidación vamos a tratar de definir como en dos cuestiones básicas: qué es ingreso, qué es liquidación, qué es el seguimiento de cobro, qué es el seguimiento del anticipo. Esas son las cuestiones que a mí me interesa que ustedes puedan clarificar en el día de hoy porque es lo que más está llevando a duda. Nosotros tenemos un permiso de embarque y ya aclara la 6776 que vamos a mirar la fecha de cumplido. Desde la fecha de cumplido en commodities, por resumirlo así, y en empresas vinculadas vamos a contar con 15 días corridos desde esa fecha de cumplido para demostrar el ingreso de los fondos a la Argentina. Ese es el seguimiento de ingreso de divisas. Tenemos 15 días. En el resto de las posiciones arancelarias tenemos 180 días para demostrarlo. Ahora, ¿qué es lo que le agrega la norma y a donde más está generando duda? Es a lo de los 5 días hábiles. Ahí es donde la confusión hace. ¿Y qué pasa si es el día 1 y si es el día 5? Bueno, lo que estamos definiendo acá es que, pongamos el caso más extremo que es el de los 15 días. Si yo tengo un seguimiento de 15 días y llega el día 15, el día 16 tengo una infracción cambiaria. ¿Por qué? Porque no demostré el ingreso de los fondos a la Argentina. Ahora, yo puedo haber recibido cualquier pago del exterior porque me llega un aviso de orden de pago a mi favor y ese es el ingreso. Definamos como ingreso como que llegó ese dinero. Entonces, puede llegar a Argentina o puede llegar a una cuenta del exterior. Eso definimos como ingreso. Ahora, ¿qué llamamos liquidación? La liquidación es el acceso al mercado de cambios, es liquidar en pesos esa operación. Entonces, cuando hablamos de seguimiento de ingreso de divisas, tenemos el día 15 como tope y tenemos los 5 días hábiles desde la fecha de cobro. ¿Cuál es la duda? Si me mandan el dinero el día 14, ¿yo llego a ingresar y liquidar? Tiene que suceder todo al mismo tiempo, si no el día 16 tengo una infracción cambiaria. Eso es lo que me interesa que podamos definir y que lo podamos poner acá en ejemplos claros para que ustedes se den cuenta. Sí, no es 15 más 5. No es 15 más 5, son dos cosas separadas. Una cosa es, me ingresan los fondos, me llegó un aviso, ¿sí? Me llegó el aviso, pero yo no di la instrucción al banco de solicitud de cierre de cambio, liquidación en pesos en mi cuenta. ¿Para qué operación?
la cobré anticipada, significa que nunca tuve un permiso de embarque, pero ya me llegaron los fondos. Yo tengo 5 días hábiles para agarrar esos fondos y liquidarlos en el mercado de cambios. Esa es mi obligación, lo dice la norma. Después vamos a esperar la reglamentación de cuáles son las penalidades a que al día 6, 7, 8 no lo liquidé. Todavía eso no está, esperemos. Pero vamos al ejemplo de los 5 días. Me llegan los fondos, tengo la obligación de liquidarlos en pesos. Ahora, ¿qué pasa con el permiso de embarque? Sigue corriendo su reloj de los 15 días. Si yo al día 14 liquido y le aviso al banco, este ingreso de fondos va a aplicarse a este permiso de embarque, aplico, liquido y quito el seguimiento del permiso de embarque, todo en el día 14. No corre que suspendo los 15 días y le extiendo los 5 días más y me paso al día 20. No, olvídense esa idea porque está llevando a confusión. Son cuestiones separadas, son independientes. Una cosa es el cobro o desembolso, dice la norma. Eso significa que los fondos son recepcionados en alguna parte, en el exterior o en Argentina, pero liquidación significa haber ingresado al mercado de cambios y liquidarlos en pesos. ¿Sí? Por eso les decía que se admite la aplicación en anticipos de prefinanciaciones, porque yo voy a tener ahora esta modalidad de que la norma apareció, pero tenemos operaciones en curso, operaciones cursadas y el seguimiento. Ahora tenemos que clarificar todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Que el permiso de embarque recién ahora indica cuál es el banco nominado de seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y este permiso y este ingreso de divisas, bueno, todavía mantengamos la calma. Seguramente vamos a poder establecer este contacto con cada banco y el Banco Central determinará qué va a pasar con el stock anterior, qué va a pasar con los ingresos de divisas ya recepcionados antes del 2 de septiembre, no liquidados en el mercado de cambios. O sea, estamos esperando todos que se clarifique, que se reglamente, y ahí vamos a poder establecer qué es lo que va a suceder. Lo que está claro, lo que está publicado es esto: 5 días hábiles para la liquidación de cualquier cobro o desembolso y 15 o 180 días dependiendo de la posición arancelaria o la vinculación. En este cuadro resumo brevemente qué fue la historia de la documentación asociada en las intervenciones bancarias. Tenemos nosotros que pararnos en el año 2019 e ir 10 años hacia atrás. La penal cambiaria, las normas, lo que dicen es que nosotros tenemos que tener una guarda documental durante 10 años. Si nos paramos hoy y vamos 10 años para atrás, tenemos muchos cambios en importación, desde un despacho 2 original verificado al dorso por un guarda de aduana, un despacho 1, copia depositario fiel, en original, sellado, intervenido por el banco, devuelto a la empresa. El 2 también tiene que volver al legajo de la empresa. Y después teníamos la era digital, donde a partir de la era digital el banco nominado de seguimiento ya llega la información al banco y nosotros podríamos solamente mandarle una copia o establecer que es el documento que quería aplicar. Pero fíjense que tenemos 3 cambios muy fuertes 10 años para atrás. Y en exportaciones tuvimos que demostrar el ingreso de divisa, presentar el documento aduanero, demostrar el ingreso con ese documento aduanero, ese ingreso de divisas, y después teníamos todo el tema de reintegros, cruce en AFIP del cierre de factura y de permiso. Pero a nivel cambiario teníamos que demostrar en el banco que ese permiso de embarque coincidía con un ingreso de divisa. En el caso de que tuviera alguna diferencia, teníamos que regularizar por alguno de los criterios de las normas anteriores deficiencias, mermas, faltantes, diferencias de calidad. Si la diferencia de calidad era un monto muy importante y el cliente nunca me iba a mandar esas divisas, se establecía también que para la conformidad del banco debía llevar estudios de laboratorios y entes ajenos a la empresa cliente del exterior para que diga, bueno, acá la mercadería tuvo esta merma, llegó rota, vino en cualquier condición y yo no la tengo que pagar. Todo eso está por reglamentarse. No nos desesperemos porque todavía no está la norma vigente con la penalidad, pero lo que me interesa acá es que vean que los bancos nominados de seguimiento nos van a acompañar por los próximos 10 años. Entonces nosotros vamos a tener que revisar documentos hoy de cualquier acceso al mercado de cambios, de cualquier permiso de embarque que esté oficializado, y vamos a tener que acompañar a las empresas y estar preparados para regularizar todas las operaciones para no incumplir en una infracción cambiaria. ¿Qué vamos a mirar? Bancos nominados de seguimiento, los plazos de negociación, los plazos para el cobro y los plazos de la importación para regularizar ante la entidad financiera.
Otros conceptos que también vamos a mirar, pero no me voy a detener en la parte financiera, formación de activos en el exterior, solamente me quiero detener en lo de las personas humanas y el atesoramiento, esto de puedo comprar hasta $10.000, porque también tenemos lo que definimos como empresas unipersonales. Tenemos muchos importadores que no tienen una sociedad, es la propia persona. Entonces esa propia persona dice, yo quiero transferir al exterior para el pago de importaciones o a mis propias cuentas en el exterior. Esa consulta es muy frecuente. La norma clarifica esto y dice que entre cuentas propias de la propia persona humana que quiera acceder al mercado de cambios, puede acceder pesos, transformarlos en dólares y transmitirlos a alguna cuenta propia en el exterior hasta $10.000. Ahora, ¿qué es lo que no tiene tope ni restricción? Que tenga su caja de ahorro dólar y quiera transferir a su propia cuenta en el exterior en dólares. Eso no tiene ningún tipo de previa autorización del Banco Central. Lo puede hacer sin ningún inconveniente. Ahora, en el pago de importaciones va a tener lo mismo el criterio de lo que estaba explicando para personas jurídicas. Los nuevos endeudamientos financieros, solamente lo menciono porque muchas empresas preguntan, yo tengo un préstamo que me otorgaron del exterior. Bueno, esto lo único que me interesa que se detengan es que hasta ahora la norma no indicaba que se tenía que liquidar en el mercado de cambios este desembolso. Entonces, me envían dinero del exterior, se debe liquidar en pesos porque después el repago, la cancelación de capital e intereses, se va a poder hacer en la medida de que se haya liquidado inicialmente en pesos. Si no, no se va a poder hacer el acceso al mercado de cambios. Y otro de los puntos es que teníamos entre residentes la cancelación de deudas con cuentas en el exterior. Entonces no puedo ingresar y salir de pesos para cancelarle una deuda en dólares entre residentes y hacer esta operación. Ya no está permitido. Un poquito de esto lo estuvimos viendo recién, pero sí, decime. Bueno, en realidad mi duda es, ¿cómo hace el importador si tiene que él afrontar el gasto? Porque me estás diciendo vos que tiene que pasar la divisa, especificarla, ¿no es cierto? Es lo que tengo entendido. ¿Me estás hablando de un importador? Para importaciones, en realidad. Bien. Como así. Ahora, cuando yo quiero traer dólares, euros, lo que sea, en divisas, si la empresa o el importador tiene que afrontar ese gasto o tiene que tener la compra porque están fabricando la máquina o lo que sea y dice, bueno, yo te especifico $50.000 y de repente cambia la divisa, no puedo comprar en dólares y tener un ahorro, digamos, para usar para la importación en dólares. A ver, si te sigo la idea. A ver, sí. Las personas jurídicas Sí. no se permite el atesoramiento. Entonces, si yo tengo una empresa con pesos en la cuenta y quiero comprar dólares para atesoramiento y para guardarlos, para mantenerlos en reserva y al día de mañana pagar esa importación, no puedo, porque hoy la norma establece que no me permite el acceso al mercado de cambios para el atesoramiento. Claro, no hay ninguna salvedad para eso quería decir. No. No puedo tener ningún tipo de ahorro, digamos. No que hay en realidad pueda ser resguardo para lo que destinado. vos esperás como movimiento del tipo de cambio y la máquina va a estar lista dentro de un año. Exactamente, y de No hay repente se ninguna me dispara excepción. la divisa y yo lo tengo en pesos, entonces tengo que volver a comprar en pesos, digamos. Lamentablemente no está contemplado, la norma no permite el acceso al mercado de cambios para atesoramiento, ya no se puede. Lo que Ok. está en stock, lo que tenés en tu caja de ahorro Sí. dólar, Eso- eso está. Bien. El día de mañana vos querés pagar desde esa cuenta una importación, se puede hacer sin ningún inconveniente. Lo que no se puede es seguir fondeando, seguir atesorando en esa cuenta porque no puedo pasar de pesos a Ok, dólares también tiene ahí. un seguimiento esa cuenta, es como que en esa cuenta tengo $100.000 y quedan $100.000 en caja de ahorro Mientras que no te lo gastes, sí, y queda ahí, claro, pero no puedo aumentarla. no se puede aumentar Ok. ese monto. Bueno, ¿sí? muchas gracias. Algunas cuestiones que llevarían previa conformidad al Banco Central, estuvimos viendo algunas, pero voy a detallar las que no estaban hasta ahora, son los servicios, ¿sí? Muchas veces tenemos que pagar fletes, es una de las grandes incógnitas hasta ahora, ¿qué pasa con los fletes? Solamente vamos a mencionar que entre empresas vinculadas va a tener este mismo criterio. En los servicios, al no tener documentación aduanera, la está hablando de un intangible, en esa factura se podía prever que podríamos incorporar cualquier descripción. Entonces, para empresas vinculadas, llevará previa conformidad del Banco Central el acceso al mercado de cambios para una transferencia en servicios. Sí, entre vinculadas es cualquier monto, porque ahí es el intangible, las vinculadas siempre va a llevar la conformidad previa del Banco Central.
Lo que les decía antes de las precancelaciones, si teníamos una importación, creo que el caso que vos me mencionabas recién, si tengo un pago de una importación y ese documento no está todavía vencido, yo tendría que pedir autorización al Banco Central para que me permita precancelar esa deuda. No podemos establecer tampoco cuáles son los tiempos de esta previa conformidad del Banco Central, pero así lo establece la norma, que tenemos que acercarnos a la entidad donde vamos a querer cursar la operación, pedirle que contacte por los mecanismos necesarios que tienen comunicación entre las entidades y el Banco Central, que será a través de mesa de entrada o con correo electrónico, para indicar que nosotros queremos acceder al mercado de cambios para cancelar una deuda. Y después, si está la autorización, volveremos a esa entidad con esa autorización para poder hacer el pago al exterior. Llevan previa conformidad del Banco Central. Seguís usando el S01, el C01, y tienen conformidad del Banco Central. Sí. Si son vinculadas. Sí. Si no son vinculadas. No. O sea, y hay tope. La precancelación tiene el mismo criterio. Lleva conformidad del Banco Central. Pero sin tope. Sin tope. Gracias. La conformidad previa del Banco Central es que cualquier cosa que esté por fuera de lo que está reglamentado en la norma y que nos diga que cualquiera de estas cuestiones que yo estoy explicando llevan previa conformidad del Banco Central, deberemos presentarnos en el banco donde queremos hacer la operación, junto con toda la documentación necesaria para explicar por qué queremos acceder antes para precancelar una deuda, cuál es el compromiso que tenemos, si la factura pro forma no lo mencionaba, todas estas cuestiones, o si somos una empresa vinculada y superamos los 2 millones, o si es una factura de servicios y es una empresa vinculada, demostrar para satisfacer y conseguir la aprobación del Banco Central la razonabilidad con la que ellos tengan el criterio de autorización. Si yo me presento y el Estado considera, y el Banco Central considera, de que no puedo pagar 10 millones de dólares en una factura de servicios, no me dará la autorización o tardará al menos en darme la autorización. Pero yo estoy tratando de acceder al mercado de cambios en pesos para comprar 10 millones de dólares y transferirlos al exterior. Eso es lo que va a llevar previa conformidad al Banco Central. No puedo definirle cuál va a ser el criterio, cuáles son los niveles de autorización, porque no los conozco. Pero son los criterios que marca la norma. Todo lo que esté estipulado que lleve previa conformidad, se tendrá que establecer ese mecanismo para solicitar la autorización. No tengo una opinión formada, yo te estoy explicando lo que dice la norma. No, yo por lo menos no lo conozco. Sí. Buenas tardes. Una Buenas consulta. Si cobro una exportación, ¿puedo no liquidarla y pagar una importación o estoy obligada a liquidarla? Las compensaciones habitualmente nunca estuvieron permitidas, pero ahora estamos hablando de un permiso de embarque con seguimiento de ingreso de divisa. Son totalmente independientes las obligaciones. Okay. No, es una consulta puntual de un cliente para evitar el doble pago de liquidación, por eso. Lamentablemente va a correr con las dos liquidaciones. Okay. Ingresa la divisa de la exportación y paga el proveedor. Bueno, ya dijimos el tema de la constitución de activos externos. Hay un montón de códigos de concepto que están declarados en la norma, todos los que empiezan con la letra A, son todos los que no se pueden cursar, si es persona humana, si es persona jurídica, pero bueno, no quería aburrirlos con todos estos conceptos técnicos porque en realidad tiene que ver con otro fin que no nos está a nosotros afectando ahora, por lo menos en lo que queremos revisar hoy. Tampoco el tema de utilidades y dividendos, y esto de la precancelación que les decía, tiene que ver solamente con lo de los 3 días hábiles, que también llevó a mucha confusión. Está hablando de vencimientos de capital e interés, estamos hablando de préstamos, de deudas que no tienen que ver con el comercio exterior, tiene que ver con deudas financieras. Lo saludo, no sé. Si es un no residente, hizo una inversión en Argentina y quiere repatriar sus utilidades y dividendos, debe solicitar la previa conformidad al Banco Central para poder hacerlo.
tendríamos que analizar todo el caso y verificar qué es lo que lleve previa conformidad, cuál va a ser el fin de la transferencia al exterior, porque vos me decís se lleva, se va, pero yo no puedo definir qué es lo que quiere hacer para acceder al mercado de cambios. Las definiciones técnicas de lo que estamos viendo acá es acceder al mercado de cambios. Después el resto, si se muda, si se lleva las cosas, esto es mercado de cambios. ¿Sí? Estamos hablando de una empresa, pero para acceder al mercado de cambios tiene que pasar por criterios, por restricciones a partir de ahora o controles, como lo querramos llamar, pero para acceder pesos, transferir dólares al exterior, tenemos que mirar estas reglas que nos está marcando ahora la 6770 y por ahora la 6776. No hay más nada que esto. Sí. Si yo, por ejemplo, fuera un exportador y vendo a 30 días y le pido que me pague en una cuenta del exterior, a mi comprador del exterior, y yo quiero entrar las divisas en vez de a los 30 días cuando me pagó, hacerlo a 60 porque todavía estoy dentro de los 180 que me rige el central. ¿Eso lo puedo hacer? ¿Yo puedo traer la plata desde una cuenta mía del exterior? ¿O hay ¿Cuándo se recibieron los fondos en el exterior? A los 30 días, por ejemplo. De A la fecha partir cumplida. del día que vos recibiste los fondos en una cuenta en Argentina o en el exterior, son 5 días hábiles que corren. Aunque sea en el exterior, o sea, el Banco Independientemente Central de la tiene fecha del forma. cumplido. ¿Cómo? El central tiene forma de verificarlo, eso. Desconozco, es una declaración del que va a hacer la operación. Ah, Es una pero si yo, por declaración. ejemplo, no lo digo, ¿puedo hacerlo? Todo lo que no esté normado queda fuera de mi interpretación. Porque si queda yo por cumplo cuenta con los tuya. 180 y lo traigo a los 60, la pregunta es, yo siendo, porque hay uno de los puntos que habla de entre residentes. Entre residentes no está permitida las Porque cancelaciones. yo sería la misma residente, suponete, la cuenta es mía, está en el exterior, entonces yo no podría, ¿no es cierto? Caería en ese punto. ¿Por qué te pagarías vos misma una exportación? Porque quiero traer la plata después de los 30, pero asegurármelo a los 30. Él te pagó a vos tu obligación, tu factura exportación te pagó en una cuenta propia tuya en el exterior. Es la misma empresa, Claro. es una cuenta espejo. Exacto. Bien, desde el día del desembolso en la cuenta del exterior corren los 5 días hábiles para por el eso. ingreso en Argentina, liquidada en pesos y aplicada en todo caso al permiso de embarque si ya lo tuvieras. Ok. Sí. Tengo bastante dudas, sobre todo en No, las no, transacciones en firmas qué hora nos vinculadas. No sé si yo soy aduanero y nosotros tenemos mucha comunicación con la gerencia de cambio del Banco Sí. Central. Pero me gustaría conocer su opinión en función de lo que está diciendo. Muchas operaciones entre transacciones vinculadas, Sí. la factura viene con una financiación comercial. Sí. La aduana analiza la financiación Sí. y dice esa financiación no corresponde, Ujú. no la acepta porque el interés es abusivo. ¿Cómo juega eso a nivel de esa discrecionalidad que planteaba él, el Banco Central? Porque el Banco Central le pregunta muchas veces a la aduana ese tema. ¿Puede el Banco Central no autorizar ese giro por el concepto de intereses? A ver, nosotros estamos ahora analizando normas publicadas, Sí. vigentes. Falta el resto. Yo creo que una vez que analicemos todo el conjunto normativo y veamos todas las situaciones comerciales, tanto de plazos de financiación, de negociación, porque el exportador también hace un esfuerzo enorme por exportar, por salir a conseguir ese cliente y para poder darle un mayor plazo para traer esas divisas. Hay un montón de situaciones que pueden estar jugando en esta transacción que queremos establecer del comercio exterior. Cuando veamos todo en su conjunto, estoy segura que todas las cámaras y todas las asociaciones, todos van a trabajar para encontrar discrecionalidad en este territorio del comercio exterior, porque si no, todo el mundo va a hacer lo que decía la señora, va a hacer cada vez menos esfuerzos, se van a sentir con más trabas. Entonces a mí me parece que si bien la situación es extraordinaria y transitoria hasta el 31 de diciembre del 2019, vamos a tener que pasar septiembre, agosto, noviembre y todo diciembre. No creo que estemos en condiciones de esperar y no transmitirle al Banco Central las inquietudes. Así que me parece que es una cuestión de esperar que se establezcan estas normas que para mí entender van a ser en los próximos días inmediato, por lo menos las normas básicas, no digo lo de los plazos de 180 días porque corre con más ventaja, que está un poquito más lejano, pero el resto me parece que vamos a tener que sentarnos y trabajar en equipo para poder definir y transmitir lo que es la realidad del comercio exterior.
Gracias. De nada. Quiero hacer una acotación. Yo recuerdo, y ustedes seguramente también, que había una norma del Central que tenía un reconocimiento de ciertas diferencias en la negociación hasta un límite, y fijaba un límite. Si yo no recuerdo mal, eran 5.000 por mes y 100.000 o 10.000 y hasta 100.000 en el año. Y esa norma, claro, para nosotros que somos aduaneros, hace ruido en la aduana. Pero bueno, era una disposición que tenía el Banco Central. De repente, Miguel, esas diferencias, el banco considera la operación cumplida igualmente, la negociación cumplida, si se mantiene dentro de ese esquema que ellos habían establecido, aunque aduaneramente para nosotros es un problema. Claro. Pero hasta ahora no tenías obligación de justificar. Hasta ahora no. O sea, hasta el 1 de septiembre no tenemos obligación de justificar nada. Hasta el 8 de Las agosto comunicaciones no del 16. están fuera de servicio, o sea, no han dejado de tener vigencia. No eran aplicables. De hecho, hoy estas dos resoluciones, estas dos comunicaciones, es lo único que hay claro. No sabemos cómo se va a regir el resto porque no hay comunicaciones nuevas, no te dicen remítase. La única que nos remite a una comunicación anterior, 6199 o 6220 creo que es la 6776. Ya la verdad que esto parece un jeroglífico matemático. Bingo. Es un algoritmo. Y después no tenemos nada que clarifique. No, Hasta a ver, ahora nada. hay un tema. Los requerimientos y sumarios del Banco Central existen, y existen el día de hoy sin CEPAIMPO, que es lo que nosotros conocemos como seguimiento de pagos de importación, porque la obligación de quien accedió al mercado de cambios hasta el 8 de agosto del 2016, eso decía también que tenía un año para regularizar la operación, es decir, que un año después, en el 17, vencía. Lo tendríamos que haber regularizado con la entidad en su momento. Y si al día de hoy tenemos un requerimiento del Banco Central, cosa que sí sucede, y me piden explicación de cada una de las operaciones que se accedió al mercado de cambios y no justifiqué con el registro aduanero ni la diferencia por una declaración jurada, tengo que demostrarle al Banco Central qué pasó con esa salida de fondos al exterior. O tengo despacho, o traje la plata, o tengo una declaración jurada por las diferencias. Pero eso hoy está vigente. Siempre estuvo vigente. Ok. Vamos con los relevamientos. Los regímenes informativos que estaban eran las 3602 y la 4237. La 3602 corre hasta el 30 del 9 del 2017 y la 4237, como era semestral, corría hasta junio del 2017. ¿Qué se transforma todo esto en una 6401, que es el relevamiento de activos y pasivos? Acá tenemos que incorporar otros módulos y tenemos umbrales también. Lo que está vigente y lo que dice la norma es que es optativa por debajo del $1.000.000 anual. Es optativa. Superior a eso tenemos una presentación simplificada, entre 1 y 10 millones anual simplificada, después tenemos una amplificada entre 10 y 50 y la mayor a $50 millones anual, consolida en la presentación de 4 trimestres una sola presentación. Esto les digo que está vigente y que es lo que está hasta el momento porque es muy probable de que con las pantallas o la presentación o el comprobante que emita, el banco pueda llegar, el Banco Central va a sacar alguna comunicación o alguna explicación de cómo se puede llegar a modificar este régimen informativo. Los vencimientos les dije anteriormente que está pendiente ahora, el próximo vencimiento es al 30 del 9 del 2019, tienen tiempo para presentar y regularizar la presentación del 2018. Los módulos que están son 5, tiene que ver con las participaciones accionarias que puedan tener con el exterior, los instrumentos de deuda no negociables, esto es toda la operatoria de comercio exterior básicamente para darle un nombre, después todo lo que tiene que ver con inversiones, derivados y inmuebles en el exterior.
Las personas humanas en la 6401 deben presentar solamente los pasivos que tengan. Como resumen, les comenté que vuelven los boletos. Los boletos es una declaración jurada, es un boleto de compra, es un boleto de venta en la importación, el de compra es en la exportación. Es decir, que en esa información, en esa declaración que lleva una firma digital o física, quien solicita el acceso al mercado de cambios va a transmitir el banco, la entidad local, la información al Banco Central con todo lo que incorpore, concepto, documento, fecha de embarque, beneficiario, cable, SWIFT, mensajería, toda la información vuela en un boleto. Vamos a tener que empezar a trabajar con los documentos y presentaciones ante los bancos. Se va a establecer próximamente los incumplimientos. No, los boletos no estaban. Retorna la existencia del boleto. No. Vos lo que tenías era la información. Cuando vos presentás una solicitud de transferencia al exterior, el formulario no tenía la información completa como si fuera un boleto. Ahora es una declaración jurada y es un boleto. Bueno, es la misma entonces. Listo. Hay toda una norma RIOC que indica toda la transmisión de datos entre la entidad y el Banco Central, pero esa información está en la norma. Después tenemos el ingreso y la liquidación de divisas, ya vimos lo de los plazos, vimos los ejemplos para las exportaciones, hablamos del criterio de vinculación para que puedan identificarlo en la norma que mencionamos. La política de prevención del lavado de activos, ustedes saben que los bancos, las entidades financieras son sujetos obligados ante la UIF, van a velar por la política que conozca a su cliente y van a solicitar toda la información necesaria para que puedan completar ellos mismos su requerimiento como sujeto obligado ante la UIF. La guarda documental es por 10 años, si tienen algún requerimiento o sumario del Banco Central, hasta no cerrar ese expediente, pierde la prescripción. Y recuerden presentar el relevamiento de activos y pasivos. Acá tenemos algunas preguntas y creo que del interior también nos querían hacer algunas preguntas más. Sí, del interior recién hicieron una consulta referente a cuál es el plazo de ingreso de divisas para las facturas E de exportación que realizan los ATA, que no hacen una exportación de bienes sino de servicios. No tiene un plazo de negociación en las facturas de servicios, solamente tienen seguimiento los permisos de embarque. Sí corre con lo de los 5 días desde la fecha de desembolso o cobro, porque es una factura que se ingresó ese cobro, así que tiene el mismo criterio, pero no tiene un seguimiento para poner en la factura que se cancele esa obligación dentro de 100 días. Acá tenemos algunas preguntas de resumen y estaría bueno que pongamos en acción este nuevo aprendizaje y ver si las podemos responder. ¿Cuál es la diferencia entre cobro de exportación y liquidación de divisas? Bien, liquidación, paso a pesos. Bien. ¿Y el cobro? Puede ser en Argentina o en el exterior. Excelente. Si tengo 180 días en el seguimiento del permiso de embarque y me envían los fondos el día 178, ¿se consideran los 5 días hábiles desde esa fecha? Aprendieron todo. Todo. Bien. Estamos re preparados para ir a ayudar a todo el mundo ahora. Si indicamos en el despacho de importación un banco para el seguimiento, ¿puedo pagar por otro banco? Y si indiqué el pago anticipado y no se pagó, ¿tiene implicancias? Primero sí, pero te van a cobrar doble. ¿Quién te va a cobrar dólar? ¿De qué te va a cobrar dólar? Si vos declarás uno y liquidás por otro, te cobran los dos la comisión. Ah, vos me decís, bueno. Pues tenemos gente en el interior que no se está enterando de todo el debate. Vamos de vuelta. Yo entiendo que lo que tiene seguimiento es el pago anticipado. Hola. Sí. Lo que tendría seguimiento es el tema del pago anticipado. Si yo hice un pago anticipado, tengo 180 días para demostrar el ingreso. Igual acá la pregunta es si indiqué en la factura pago anticipado y no la pagué. Y en el despacho pusimos banco X, forma de pago anticipado. Esa es la pregunta acá. ¿No?
Son dos preguntas, pero acá estamos hablando de qué se indicó en el despacho. Bien, desde la fecha de nominación hay un seguimiento. Todo te quieren cobrar. Enrique. Sí, a ver, acá hay dos cosas que son distintas. En un error de la indicación de un banco por quien fuere, se puede cambiar. Sí. Se hace una presentación, por lo menos se hacía, y entiendo que va a seguir siendo igual, un pedido de rectificación del banco. ¿Bien? Después eso tendrá una implicancia económica respecto de que un banco pagará a otro. Después hay que ver si el banco que recibe las divisas realmente le certifica al que estaba nominado oficialmente o originalmente el ingreso de esas divisas, porque lo va a tener que hacer de alguna manera si es que no se rectifica primero en la aduana. Eso por un lado. Y si indiqué pago anticipado y no se pagó, y bueno, la operación está sin cancelar. No importa la variable que tenga, si está sin cancelar, está sin cancelar. Eso tiene una implicancia infraccional, eventualmente. Ambas respuestas son correctas. Bien. Y en el caso que, como dijiste vos, pagué con un banco y el resto lo pagué con otro banco, ¿cómo? Bueno, todavía no están implementados los mecanismos de certificación entre bancos, es decir, la comunicación que van a tener entre bancos. Sí existe la cesión del despacho, es decir, hay un banco nominado, le cede completamente el seguimiento a otro banco, pero yo podría tener varios pagos en distintos bancos y el seguimiento denominado en otro. Antes teníamos esa certificación entre bancos donde decía yo pagué acá, el saldo del despacho está acá, se iba aplicando. Esas son las comisiones que usted mencionaba que el banco cobra desde la fecha de nominación cuando oficializamos, le hace la comisión debita en cuenta porque está nominando a ese banco. Y después tenemos las aplicaciones, que si teníamos encima que emitir certificaciones entre distintos bancos, esa comunicación es probable que también lleve comisiones. Última pregunta, ¿se puede pagar una deuda? Y lo del pago anticipado es como decía Enrique, si no se pagó el pago anticipado y lo tiene que cancelar, no tiene ninguna implicancia, se paga posterior porque ya la deuda está cancelada desde el origen, no la estamos precancelando. ¿Se puede pagar una deuda con una cuenta del exterior a un proveedor? Sí. La tenés que traer y pagarla, ¿no? Eso es lo que dijiste. La tenés que traer, liquidarla, girarla. Está difícil, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está. Si la cuenta está informada, sí. Claro. No, la señora decía, si es mi plata y los fondos están ahí, el tema fue cómo se fondió esa cuenta, cómo llegaron los fondos ahí. Lo que no puedo ahora es atesorar, es decir, pasar pesos a dólar, atesorar en mi cuenta en el exterior y recién ahí pagar al proveedor. En persona humana dijimos que puedo acceder al mercado de cambios, accedo por $10.000, me transfiero después lo que yo quiero a mi cuenta en el exterior y después puedo pagar al proveedor, pero hablamos de personas jurídicas, al no poder acceder al atesoramiento, tienen que salir en pesos a pagar al proveedor al exterior, porque no puede pasar por el atesoramiento previamente, digamos, ¿sí? Salvo que están los fondos, como decía usted, si están los fondos en el exterior atesorados con anterioridad, se puede pagar. Bueno, hasta ahí creo que estamos. ¿Una pregunta más? Sí. A ver, una aclaración. No sé dónde me están hablando. Ahí está. Sí. Antes cuando mostrabas la pantalla de la comunicación A6401, sí, creo que 2 o 3 para atrás. Sí. Vos mencionaste que las presentaciones eran optativas. Por debajo del $1.000.000 es lo que dice hasta ahora la norma. Porque ahí en la ficha, digamos, no se menciona lo optativa. ¿Me lo puedes aclarar eso? Dice menor a 1.000.000 optativa. ¿Dónde? A ver. Está bien, ahora sí. Menor a 1.000.000. Lo que dice está bien. hasta ahora es optativa. Si esperamos, si se publica alguna otra modificación de que cualquier persona jurídica que acceda al mercado de cambios deba tener esto presentado, ahí lo vemos, porque por ahí un importador o un exportador está por debajo del umbral y tendría que tildar la opción de corresponder, no, porque hasta ahora dice que es optativa.
Te hago una consulta que por ahí te sorprenda, ¿no? Pero hace 5 meses que se están usando criptomonedas para pagar operaciones de importación y exportación. Sí, lo sé. Que no están reguladas. ¿Qué pensás que puede llegar a ser? Yo no pienso ya. Ya esa parte te la puedo responder rápido. Ya no pienso. Me manejo por normas. Tanto aduaneramente se puede llegar a ver una penalidad. No O está. cambiariamente, porque si no todo el mundo se va a ir a esa opción. A ver, la formación de activos externos, cómo se fondean las cuentas, cómo se acredita el dinero en una cuenta PayPal, Bitcoins, todo lo que es instrumentos alternativos al acceso al mercado de cambios no están dentro del aspecto que estamos analizando en el día de hoy. Si se puede, si se hace, si es una alternativa, no está dentro del alcance de la norma. Y tampoco está penada. Por lo que tengo entendido, no. No está. Pero sí. Bueno, le voy a dejar la palabra a Mónica para que ella vea con ustedes el resto de las partes aduaneras. Sí. La consulta es la siguiente. Permisos de embarque en consignación con anticipación a este cambio. Los permisos se están oficializando definitivamente ahora, después del día 2. Perdón que lo interrumpa, pero Mónica va a explicar todas las excepciones y lo vamos a ver ahora. No lo quiero interrumpir para no responderle, pero lo estamos por responder ahora con lo siguiente. Si me espera. Espero. Perfecto, gracias. Yo lo que quiero preguntar es, una operación de exportación realizada en octubre del año pasado, pactada en cuotas y que al día de hoy no ha sido cancelada en su totalidad. ¿Le corre algún plazo para el ingreso de divisas o se mantiene la facilidad que teníamos antes, que no había plazo? Hablamos de un permiso de embarque oficializado con anterioridad al 2 de septiembre. Sí, octubre del 2018. No tiene plazo para el ingreso de divisa. Va a tener los plazos de la negociación y liquidación desde los 5 días del cobro. Nada Correcto. más. Nada más. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Espero haber sido lo más clara posible y si no, me quedo un ratito más y revisamos algunas consultas. ¿Pasamos? Sí. Buenísimo. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, después de todo esto viene lo difícil, que es la declaración. Bueno, como todos sabemos, en el día de ayer salió un SIGNEA, que fueron todos notificados, referente a que van a tener que comprometer la entidad bancaria en la destinación de exportación. Esto tengan en cuenta que si no se notificaron, lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, puede verse suspendida la firma del despachante aduana, importador-exportador, o el operador de comercio exterior a quien le haya llegado la notificación SIGNEA. Bien, referente a esto, ayer el Sistema Informático María, en el Sistema Informático María cargaron la pregunta de arancel que dice: designe un banco para el control obligatorio de liquidación de divisas de exportación previstas en las comunicaciones A 3493, 4839 y sus modificatorias del Banco Central. En base a esto, estas comunicaciones, corregime Silvana si ya no existen más, y por eso en el día de la fecha se modificó por la comunicación cambiaria 6770, que es la que estuvimos hablando o estuvo hablando hasta recién. Bien, en el caso de que muchos despachantes de aduana, como nos llegaron las consultas, nos dijeron, por ejemplo, los ranchos no llevaban seguimiento de divisas y quisieron, por ejemplo, declarar que no, el Sistema Informático María arrojaba el siguiente error: que la operación es prohibida y deberá designar un banco en forma obligatoria. Si querés comentar. Sí. Esta fue la decisión que adoptaron las áreas técnicas. O sea, las áreas técnicas definieron, porque era necesario implementarlo de alguna manera en el sistema, que a todo se le iba a pedir banco, salvo a las operaciones que estén al amparo de la ley 19640, o sea, operaciones al área. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué se exceptuó? Porque estamos hablando de una ley y la ley está por encima del decreto.
Entonces, por esa razón, solamente no está pidiendo banco en las operaciones salarias. Ahora, fuimos a los antecedentes. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo esto se manejó en el momento en que tuvimos control. Y ahí podemos mencionar una serie de comunicaciones que trataban este tema en aquel momento, ¿sí? Yo les puedo mencionar, en primer lugar, la 3587, que es la que estamos reflejando aquí, que es del año 2002. Después tenemos la 4839, todas comunicaciones A, ¿no? 4839, que es del 2008, que está modificada por la 6174, que es del 2017, y la última, la 5135, que es del 2010. Todas estas normas que planteaban diferentes situaciones en aquellas operaciones donde no iba a haber un contravalor en divisas a ingresar a Argentina. ¿Qué vemos en esta? Bueno, por ejemplo, la 3587 nos habla del rancho, nos habla de los medios de transporte de guerra, de seguridad, de policía, la pacotilla, la franquicia diplomática, las muestras, el material promocional. O sea, vemos acá todos los regímenes especiales de exportación. Envíos de asistencia y salvamento, corredores de comercio, donación de órganos y de sangre, exportaciones en consignación, el régimen de removido y las operaciones al área, del área hacia afuera, hacia el exterior y del continente al área. Y bueno, si vemos las otras nos hablan de las operaciones expo no título oneroso, ¿sí? Y si avanzamos un poco más, también aparece el aviso 54. ¿Recuerdan el tema de los insumos con y sin giro de divisa? De cómo tenemos que declarar en esos casos, cuando tenemos con y sin giro, y la integración del campo FOB con el importe total, pero sabemos que aquello que no tuvo giro de divisa no va a originar ese contravalor al momento de ingreso. Entonces, bueno, todas esto que estuvo previsto en aquel momento, entendemos que nuevamente el Banco Central va a considerar estas operaciones. Es de esperarse que en las próximas normas que el Banco Central emita, esto va a estar contemplado. Hoy no lo tenemos. Por eso hoy está pidiendo banco en todo, salvo la ley 19640. Pero bueno, es de esperarse que esto se regule. Aduana no puede avanzar porque la norma es propia del Banco Central. Entonces tenemos que esperar a que esté la normativa del Banco Central para Aduana avanzar sobre eso. Sí, Quique. Mónica, está muy claro esto, pero hay un punto que nos genera una zona gris, como siempre. Del día 2 hasta que evidentemente esto tenga que volver, porque no cabe ninguna duda que las muestras, las excepciones, los envíos con deficiencia, lo no oneroso no debería liquidar banco como fue históricamente. Pero en esta zona gris, ¿sabés o tenés conocimiento de que la aduana pueda contemplar o la FIP pueda contemplar alguna resolución que hable de ese tiempo que nos queda en una zona gris hasta que se regule la norma? Porque, como siempre, la preocupación es qué pasa a futuro cuando alguien esté haciendo un control ex post y aparezcan operaciones con bancos nominados que no correspondía, pero al momento sí correspondía. Claro, sí, sí. No tengo información de que exista esa posibilidad, de que las áreas técnicas emitan una normativa que contemple estos días donde tenemos este vacío. No lo tengo, pero puedo hacer memoria de algo que nos pasó hace poquito. 793, derecho de exportación, tuvimos 34 días que no sabíamos, es el día de hoy, que ya cumplió un año, y esos 34 días todavía no tenemos definición y no tenemos norma, porque tenemos una norma aduanera, una RG AFIP,
la 4318 que nos dice cómo se liquida, pero a partir del 865. Prestar mucha atención a lo que había dicho Silvana hace un ratito y bueno, chequear con sus clientes si corresponde o no corresponde contestar afirmativamente la consulta, la pregunta. Sí. Con respecto a este punto, por lo que entendí, la comunicación del punto 122 habla de que haya vinculación con la entidad financiera. Nosotros deberíamos omitir esa frase. Eso significaría, pero nosotros podemos mandarle esta pregunta al importador y que al exportador y que nos diga, no cumplo con el 122 porque no tengo vinculación con la entidad financiera. ¿Cómo juega esto en cuanto a la declaración inexacta que nos pueden decir? Porque nosotros nos remitimos al punto 122. Si el punto 122 habla de vinculación financiera, o sea... No, la aclaración la hicimos antes y es el criterio, la definición que está contemplada en ese punto. Si le vamos a transmitir un correo masivo a todos los clientes indicando, verifique si usted está incluido en el 122, tenemos que darle la explicación que te estoy diciendo. Tomar la definición como criterio dentro de esa descripción. No tiene que tomar la idea solamente de vinculación con la entidad financiera. Hay que explicarlo. Claro, Si pero no, eso de no se dónde va a entender. surge. Yo voy a hablar de la norma, o sea, de la lectura del punto de la norma va a salir sí o no como respuesta. Nada más. De los 4 criterios de relación entre vinculadas. Si responde alguno de los 4 que sí, no hay más nada que seguir preguntando. Se responde esta pregunta que sí. Surge de lo que dice la 6776. Correcto. Ahí establece la definición de vinculación. Correcto. ¿Alguna otra consulta? Sí. Sí. Mónica, yo vuelvo un poco al tema de las definiciones de empresas vinculadas. ¿Cómo es este tema de que en una misma operación empiezan a jugar conceptos de vinculación según Banco Central, según AFIP, según Código Aduanero? ¿Cómo es todo esto? O sea, porque, puede darse el caso que una empresa bajo la 1122 esté vinculada y bajo esta norma no lo esté, quizás. ¿Puede darse el caso? Si bien las definiciones no son exactamente iguales, coinciden, ¿sí? O sea, vos te vas a encontrar con que hay puntos de contacto tanto en la 1122 como en el GAT, como en el código y como aquí en esta norma del Banco Central. Esta del Banco Central está muy desarrollada, es una definición muy amplia. Yo les pido que vayan a la norma y léanla y van a ver cómo está desarrollado acá. Ni siquiera en la 1122 tiene este nivel de desarrollo. Pero creo, perdón que interrumpa, si yo tengo entendido, una cosa es el concepto de vinculación en una importación, y como vos decías, el GAT es el que aplica, y otra cosa es para una exportación. Y yo según recuerdo haber leído, para exportación, en realidad, no hay una cuestión tan definida a nivel aduanero, porque se supone que en la Argentina hay leyes que, por ejemplo, tienen que verse con empresas controladas, hay leyes que reglamentan esta cuestión de la vinculación entre empresas, y entonces, más que un concepto aduanero, lo que aplica son las leyes que comercialmente aplican en la Argentina, bajo lo que se entiende empresas vinculadas, empresas controladas y algo por el estilo. Es decir, ahí en exportación... Es que en exportación el concepto es más amplio, porque la definición de valor imponible exige que las personas, comprador y vendedor, sean independientes. Entonces, para analizar la independencia, nos tenemos que remitir al artículo 742 del Código. Y aquí, el análisis de la vinculación es uno de los aspectos, porque el 742 en el inciso B me dice que no deben existir relaciones comerciales, financieras o de otra clase, sean directas o sean indirectas, sean de hecho o sean de derecho, que pudieran incidir en el precio. Pero habla de relaciones, ¿sí? Entre eso está la vinculación financiera, la tenencia accionaria, pero es muy amplio porque dice de otra clase. ¿De otra clase cuáles serían? Por ejemplo, una relación familiar. Pero el Código Aduanero no lo especifica.
lo da en forma amplia, ¿sí? Y exige independencia. Entonces, la vinculación es una de las patas de la mesa, pero no es la única. Para hablar de independencia tenemos que decir que además no existan otros pagos, además del precio, que no existan reversiones, ¿sí? O sea, es un concepto más amplio el de la Expo. Pero esa definición es al efecto de la determinación del valor imponible, ¿sí? Esa definición no tiene que ver con el ingreso de divisa. Tiene que ver con la definición del valor imponible, que definimos para qué, para la percepción del derecho de exportación ad valorem. Y para eso. Esta definición yo no la puedo aplicar en el impuesto a las ganancias. En el impuesto a las ganancias tengo que aplicar la norma específica, la 1122. Y no puedo tomar esa definición para medir la vinculación en una importación. En una importación tengo que aplicar el GATT, artículo 15.4, incisos A, bueno, son 8 casos. Creo que es al H. Esos son los casos. No puedo aplicar distintas normas. Ahora, si ustedes me dicen, me pongo a leer, y por ejemplo, que una empresa controle a la otra, que una tenga tantos votos, tanto porcentaje de votos en la otra, que el director de una esté en el directorio de la otra. Bueno, hay cosas que son comunes, que las van a ver que se repiten, porque es así como la vinculación se define, ¿sí? Y internamente en nuestro país, lo que vos me decís está recogido en la Ley de Sociedades Comerciales, en la Ley 19.550. Se habla de cuando existe control y se habla de influencia dominante, que es como lo dice acá, el Banco Central habla de influencia controlante. Bueno, en la Ley de Sociedades habla de influencia dominante. Bien, y bueno, y eso es para nuestra norma interna, nuestra Ley de Sociedades. Bien. Pero no puedo tampoco aplicarlo para ganancias, para importaciones, no, cada uno se rige porque la finalidad es otra, ¿sí? Entonces, para lo que exige el Banco Central son las normas del Banco Central, nos tenemos que remitir a eso, porque son las normas que el propio Banco Central va emitiendo. Lo que sucede es que estamos en un periodo donde hay un proceso de actualización normativa, ¿sí? Las normas anteriores para nosotros hoy son una referencia, ni siquiera las podemos aplicar. Son una referencia, un antecedente, como yo les mencionaba recién, estos casos que esperamos sean recogidos por las nuevas normas y estén contempladas las excepciones, ¿sí? Pero estas normas solamente tienen ese valor de ser un antecedente, de tomarlos como una referencia, como un punto de partida para las normas nuevas, pero hay que esperar las nuevas normas, que se van a suceder en estos días. O sea, como hacemos todos los días, entramos al boletín oficial y leemos, ¿sí? Todos tenemos esta práctica. Bueno, ahora los invito sábado y domingo porque, bueno, la experiencia demuestra que hay que entrar el domingo, así que y estamos todos atentos con los celulares y, bueno, y ya empezamos desde el domingo la cosa. Esto no arranca el lunes, empieza desde el domingo. Yo lo único que digo, y por cerrar, ¿no? Yo en un permiso no declararía que hay vinculación en respondiendo a esta pregunta y eventualmente en la hoja de valor poner que no hay vinculación. Digo, esa situación donde pudiera darse esa diferencia, pues decir, no, es solamente al efecto del ingreso de divisas. Yo creo que no se te va a dar esa diferencia. No tuviste oportunidad de leer la 6599, el punto 122. No. Yo te invito, haz esa lectura y vas a ver que te vas a sacar estas dudas. Bueno. Porque ya te digo, es una definición muy amplia. Es mucho más amplia que la 1122. Bien. Bueno. Sí. Disculpa. En función de lo que vos comentabas, y sí es una duda grande que se plantea, pero me parece que, por lo menos en mi interpretación,
creo que la mayoría. Acá lo que estamos definiendo bien claro, que esta es una cuestión a los efectos del ingreso de divisas. Son empresas vinculadas, evidentemente. Lo que pasa que aparentemente cada resolución marcaría algo distinto en la vinculación y ahí sería donde entraríamos a jugar con la parte, decime si me equivoco, Mónica, con la parte de ganancias, con la parte aduanera, la 1122. En lo personal yo he consultado empresas a efectos de que me dieran información fehaciente en función y le mandé la 1.2 y me han respondido que eran vinculadas. Eso creo que es la parte fundamental, porque yo no estoy en condiciones de definir si la empresa es vinculada o no. En función de toda la resolución, no sé si la leyeron toda. Por lo menos me devolvieron la respuesta diciéndome que sí, que eran vinculadas. Yo digo que sí, que es vinculada. Sí. En la hoja de valor no le voy a poner que no es vinculada. No, bajo ningún aspecto. Me digan, no, porque de acuerdo a la 1122. No. O de acuerdo al Código Habanero, digamos, no puede haber de ahí discrepancia en ese concepto, ¿no? No. A ver, me parece que, Mónica, si mal lo interpreté. Son vinculadas, lo que pasa es que cada resolución está fijando qué tipo de vinculación estamos buscando ver. Exactamente. Una es a los efectos aduaneros y otra es a los efectos impositivos y otra a los efectos de sociedades. Sí. Pero son empresas vinculadas. Está bien. Es difícil que aduaneramente figure como no vinculada y para la parte cambiaria figure que sí. Exactamente. Sí. Generalmente va a coincidir. Sí. Es de esperar. Espero que no tengamos un caso así. Pero bueno, ya me lo harán saber si se les presenta. Bueno, otra de las consultas que nos estuvo llegando este último tiempo es qué impacto tiene este nuevo escenario referente al pago de los derechos de exportación. Esto tiene y no tiene impacto. Referente a este tema, bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El pago con plazo de espera referente a los derechos de exportaciones adicionales del decreto 793 no impacta. No impacta, ¿por qué? Porque directamente en el propio decreto te establece que el ingreso de divisas no influye referente al pago de estos derechos. Por consiguiente, si son empresas que en el año pasado exportaron más de 20 millones de dólares, FOB, o son exportaciones por cuenta y orden de terceros, tienen 15 días para el pago de los derechos de exportación adicional. En el caso de que hayan exportado menos de 20 millones, tienen 60 días, y en el caso que exporten alguna mercadería que se figure dentro del anexo 3 del decreto 793, que se incorporó recientemente con el decreto 464, ese va a tener un plazo de 90 días. Aprovecho para informarles que en el caso que ustedes tengan una mezcla de posiciones arancelarias del anexo número 3 con otra mercadería que no le corresponda o que le corresponde otro plazo, es decir, tengo 90 días y por la situación de mi exportador tiene 60 o 15, van a tener que utilizar una ventaja a los efectos de, si quieren exportar en el mismo permiso, a los efectos de renunciar al plazo de los 90 días para acogerse al menor, al de 60 o al de 15. Sí. Exactamente. En el caso puede haber la situación de que un exportador tenga mercadería que figure en el anexo número 3 de este decreto, con otra mercadería que quiera exportar el mismo permiso de embarque que no se encuentre detallada en la misma. En ese caso, ahí tendrías dos plazos de espera distintos, uno de 90 días por el anexo número 3 y otro por 60 o 15 días de acuerdo a la situación del exportador. Bueno, referente a esto, como el sistema informático María, o en realidad la parte de recaudación, no puede hacer dos elements para un mismo permiso de embarque con el mismo motivo, LADA o de 793, que prácticamente hoy en día no existe porque no hay una alícuota del 12%, lo que se utiliza es, o tenés dos opciones, o vas por hacer dos permisos de embarque distintos, o si querés exportar la mercadería en un mismo permiso de embarque, vas a tener que renunciar al plazo de espera de los 90 días para acogerte al de la situación de la quit exportadora, de 15 o 60 días. También aprovechamos para informar que las exportaciones por cuenta de orden de terceros siempre van a tener un plazo de 15 días, independientemente de la situación del exportador, si exportó más o menos de 20 millones, o en realidad si exportó el tema de está exportando una mercadería de plazo de 90 días del decreto, del anexo 3 de este decreto.
15 días siempre. Gonzalo, quiere decir que si vos estás dentro de los 15 días del plazo de ingreso, sí, porque tenés una empresa vinculada o estás dentro de las 57, pero las mercaderías que exportás son, vamos a hablar en práctico, código 38, 39, 26, van a los 60 días si me correspondiera a 60 o al plazo que tenga. ¿Correcto? Exactamente, Bien. es correcto, sí, sí. Es decir, en este caso es independiente de giro de divisa. Exactamente, Listo, es totalmente gracias. independiente, porque es un derecho de exportación adicional. Esto es una situación. No sé si quieres aclarar. No, es eso. Perfecto. Bueno, referente, hay otra pregunta del María, que sí va a tener impacto directo con el ingreso de divisas, en el caso que corresponda. Volvemos al IOSCO, exactamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos hoy en día en la práctica, por así decirlo, dos derechos de exportación, por así decirlo. El adicional del 793 y el antiguo, que siempre conocíamos con el concepto 020, el de siempre, el motivo LAEX. ¿Qué pasa? Del 835. Del 835. Del 835, claro. Referente a esto, el sistema informático María te dice efectuar el pago de derechos de exportación según lo estipulado en el artículo 54, inciso A del decreto 1001. Esto es exclusivamente para las mercaderías que en el año 2015, cuando ingresó la administración, sacó dos decretos, el 133 y el 160. En ese decreto fijó una alícuota de derecho de exportación del 0% para determinadas mercaderías, pero seguía prevaleciendo un derecho de exportación para más o menos unas 100 posiciones arancelarias o un poco más, aproximadamente, digamos, a nivel NSM. Esas mercaderías hoy en día tienen dos derechos de exportación para pagar la Celeman, en el caso de plazo de espera, el del concepto LAEX del 020 y después el LADA o de 793 para los conceptos 038, 039 o 026. Van por caminos separados, exactamente. Eso hay que tener en cuenta, que en el caso de seleccionar afirmativamente esta pregunta y el exportador es un exportador de menos de 20 millones, y en el caso de seleccionar, por ejemplo, ponemos que sí acá, tenemos dos opciones. Tenemos el plazo de 15 días o el plazo de ingreso de divisas o el plazo máximo de 120 días, que sería la opción primera que estamos viendo, ¿no? En el caso que sea un exportador de más de 20 millones, te corresponde siempre el plazo de 15 días. En el caso que sea un exportador de menos de 20 millones, puedes seleccionar la opción del plazo con pago de espera concordante al ingreso de divisas. Tenés un problema. Sí. La primera pregunta, para alguien que exportó menos de 20, el plazo de espera de pago de los derechos de exportación será concordante con la liquidación de divisas. Sí, eso dice el María, pero también... Pero eso yo lo acepto. Con eso acepto y voy a los 60 días. Con esto, no. A los 60 días no, porque esto va aparte del derecho de exportación adicional. Olvídate el derecho de exportación adicional. Pero esto es para el derecho adicional. No, esto es para el concepto 020. Para el 020. El del decreto 835. Del 835, las previas. Las previas. Las anteriores al 793, que tenían derecho. Que no estaban al cero. Falta que te pregunte quién quiere ser millonario, nada más. Está bien. Dependiendo, puede ser 15 días, porque si exportaste más de 20 millones siempre vas a hacer 15 días. Pero si es una empresa vinculada, ingresás el plazo de espera. Porque esos derechos eran para mercaderías que tenían commodities, ¿o no? Sí, lo que pasa es que hay que ver. 15 días. Exacto, pero hay que ver directamente cuáles son las posiciones, porque no todas las posiciones del decreto 133 y 160 son commodities. Ojo, Hay otras. Hay un montón, sí. Ahí hay el capítulo 80 y pico también. Podrías tener 180 días, pero esa resolución habla con un máximo de 120. Exactamente. Ahí Porque está una el cosa problema. exactamente, correcto, ese es el inconveniente. Por eso hay que analizar bien qué corresponde. Podemos ya elegir, si exporté más de 20 millones, ya sabemos 15 días. 15 días. Si exporté menos de 20 millones, ahí vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Dónde está? ¿En qué posición? Dónde están, en qué posición exactamente, para saber si me corresponde el plazo. Tengo plazo máximo para pagar los derechos, 120. Pero si me ingresan las divisas antes, voy a tener
Hasta, de ahí 5 días, exactamente. Y si las Se me negocia acorta. a 180, igual yo tengo que pagar los derechos a 120. Exactamente, si me ingresa a los 180 días, lo pago a 120, sí o sí. Las pymes exceptuadas no están exceptuadas, no están alcanzadas por esto. Por más que conteste lo que conteste acá en el sistema informático María, si está exceptuado te figura la X de desgrabación y te olvidas. Bueno, seguimos. Referente a esto también hay otra pregunta de Arancel, que habla de lo siguiente, que esto se incorporó por la resolución 1921 del 2005, que te dice: la presente destinación cuenta con prefinanciación, cobro anticipado y o préstamos estructurados por el 100% del valor del producto a exportar. Si estás acá, sí o sí, te corresponde 15 días en lo que respecta a los derechos del decreto 835, es decir, concepto 020, motivo de la ex, de la liquidación. Y del otro nada, tenés que pagar contado. Del otro... Podés hacer plazo de espera sin tener prefinanciación. Claro, si tenés prefinanciación o si está al 100%, tenés que pagar al momento de la oficialización. Perfecto. Nada más. Nada. Bueno, esta es la otra pregunta del sistema informático María en lo que respecta a las importaciones que van a tener que consultar con sus clientes y rechequear si es con giro, sin giro, anticipado, a la vista, etc. Así que no sé si habrá alguna pregunta referente a esto. Hasta ahora ya no. Supongo que todo esto lo suben, ¿no? Sí, esto va a estar subido en la página web. Respecto a esto, yo no, digamos, mi consulta tiene que ver con otro tema aduanero. Creo que no salió nada, pero nada nuevo, quiero decir. En su momento había salido una normativa, que no recuerdo si era una instrucción o qué, que decía que no se iba a tomar en consideración el ingreso de divisas como un bloqueo para el pago de reintegros. ¿Se sabe algo con respecto a eso? Hasta Sí, ahora eso sigue derogado. Hasta ahora, la información que hemos recibido, lo estuvimos chequeando con Mónica Hasta ahora no. Es un tema que se está hablando en el Ministerio de Economía como una posibilidad, pero no está ahora vigente. Hasta ahora no. Tendríamos que esperar hasta el domingo. Los domingos a la tarde tenemos los decretos. Y puede ser, la semana pasada, antes de que empezara River Boca, estaba ya circulando el decreto. Ahora quizás antes que debute Maradona, por ahí empieza a circular alguna comunicación. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya sido útil. Gracias, Mónica. Gracias, Silvana, muchísimas gracias por la presencia. Y gracias, Gonzalo. Bueno, gracias, chicos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias. Decreto mediante, nos vemos el lunes.